tengo esas por de referencia. Está bien. Okay. Muy bien. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los damos la bienvenida a Desde el Cascarón. La verdad, pues, estamos un poco sorprendidos de todo lo que hemos vivido aquí en Veracruz, en el estado, con la renuncia de Nuño. Ya no sabemos en qué creer. ¿Ya lo extrañas tan pronto? No, qué bueno que se fue, qué bueno que se fue. Ya era hora de que se largara. Entramos de momento con muchas noticias, tanto cambio de gabinete, inseguridad y sobre todo estuve revisando incluso en la consulta Mitofsky sobre la encuesta. ¿Mitofsky o Mentowski? Bueno, Mitofsky. Mitofsky. Entonces, ellos hacen ya llevan 7 años haciendo una encuesta sobre la confianza que tenemos en las instituciones. Y lamentablemente no hemos cambiado. Es algo que creo que en realidad vamos a coincidir. Entonces, por ese lado, habla de que los peor evaluados es la Presidencia de la República y la policía. Así estamos. ¿Cómo ven estos pollos? No, pues la verdad bastante lamentable que ya no se tenga confianza en las instituciones y yo creo que cada vez va teniendo menos confianza la gente en la propia policía. A veces por eso los delitos quedan impunes porque ya nadie quiere denunciar por miedo a que la misma policía sea la que someta y en vez de que te defienda pues termine culpabilizándote, ¿no? Claro. Bruno. Pues mira, yo no creo que nadie está ajeno a este Primero, buenas noches, digo. O sea, viene muy lúgubre, ¿no? Viene muy de negro. Sí, es que estoy de luto. ¿Andas de luto o por la qué? seguridad nacional estoy de luto porque murió la democracia. No, pues buenas noches. Y yo creo que pues es un tema al que nadie está ajeno, ¿no? El tema de la opinión que tiene el pueblo sobre lo que ha pasado. Y es que se han venido haciendo muchas prácticas, yo creo, incorrectas. Claro, y precisamente pues... Saluda también a nuestro No, público. saluda. Sí, ya. Precisamente hoy quisimos tomar ese tema, ¿no? Es un tema complicado. Hemos visto varias movilizaciones, varios pronunciamientos y pues tenemos hoy un invitado especialista en derechos humanos donde vamos a ver ahí hasta dónde nos podría afectar, ¿no? Con esa ley. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Tenemos muy buenas noches. El maestro Alejandro Moreno, de la Universidad Veracruzana. Sí, jubilado después de 34 años de estar Pues allá. bienvenido a Desde el Cascarón. Muchas gracias. Ahora sí decías, Bruno. Bueno, pues esta semana todo el país y yo creo que incluso otros países incluso están hablando de un tema que ha sido muy controversial en todo el país, sí, y que es la propuesta de la ley de seguridad interior que propuso el diputado, no recuerdo cuál es el nombre del diputado, pero pertenece al grupo del PAN y propuso, esta ley que como muchos ya sabrán, pues plantea militarizar el país. Muchos dicen que previendo un conflicto fue el 2018 y la verdad es que sí parece algo muy sospechoso, puesto que como están los tiempos y que oportuno que sea precisamente en el cambio del sexenio. ¿Qué opinas? Platícame. Bueno, primero, maestro, bienvenido. ¿Y qué le parece si usted nos da en grandes rasgos la introducción de hasta dónde nos podría afectar, ¿no? En cuestión de nuestros derechos? Pues como ya lo han mencionado, en realidad lo que representa es una militarización del país. Es decir, esta iniciativa de ley que ya fue aprobada por los diputados y que está en manos del Senado, le da atribuciones al Ejecutivo para decidir en qué momento el Ejército puede intervenir en cualquier lugar del país donde considere que haya un conflicto. Ahora, ¿es el último paso el que falta solamente? O sea, una vez aprobado por el Senado ya se puede... ya el presidente puede tomar esas decisiones. Sí, aunque se pretende hacer consultas con los gobernadores y presidentes municipales, pero de hecho, con la aprobación del Senado en automático. Se decreta y publica vigencia. Y ya tiene vigencia. Ese rato comentaba nuestra compañera Lucero que Cienfuegos está haciendo un trabajo ya político, ¿no? Que Cienfuegos está visitando está haciendo visitas a los estados precisamente para ejercer cierta presión. Para que ellos también estén, digamos, doblegados a esa ley. Así es, de hecho no es una iniciativa que se improvise, es una propuesta que se ha venido trabajando y que, como ya se mencionó, la preocupación es cuál es el impacto que va a tener esa ley, especialmente en una fase preelectoral. Es decir, cuál es el preludio de lo que pudiera pasar. Por otro lado, se le da al ejército atribuciones de policía. Y además de que pueden llegar a la casa de cualquiera de nosotros sin ninguna orden de tipo judicial. Y entrar, ¿no? Sí, y además pueden controlar nuestra información, tomarla, llevarse lo que ellos deciden, como si fuese un estado de sitio. Es lo lamentable, porque estaba yo revisando incluso la misma ley de seguridad interior.
hay un apartado en el que dice que ellos hacen una declaratoria donde ellos hacen latente, aquí ahí está el peligro, aquí lo localizamos y aquí va a suceder y aquí vamos a llegar. Pero eso lo hace el secretario de Gobernación, que es, digamos, que el cabeza de este Comité de Seguridad Interior. Pero el detalle es que al autorizar esta ley, ellos pueden entrar o no sin declaración, sin esa declaración de emergencia. Sin declaración. Eso, o sea que es a la voluntad y a voluntad del presidente. A criterio de los del presidente. Del presidente, porque el artículo 11, por ejemplo, menciona que una vez que el presidente decrete este estado como de emergencia, necesita, por una parte sí necesita la aprobación del Senado, pero si el Senado no la aprueba, el presidente puede mandarlas directamente volándose y pasándole por encima al Senado. Esa es precisamente la preocupación, porque si el presidente no llegara a tener de su lado al Senado, igual podría mandar a sacar a las calles a las fuerzas militares. ¿A qué le tiene miedo el presidente con establecer esta ley? Pues hemos vivido durante los últimos años un grave problema de inseguridad y naturalmente ligado con problemas severos como el incremento a la pobreza, el desempleo. Se prevé que pudiera haber algún tipo de inestabilidad social que no ha ocurrido. Por ahora la gente participa electoralmente y define lo que pudiera pasar, pero entonces la pregunta es ¿por qué una ley como esta en un proceso electoral próximo? Ahora, dentro de ciertas cláusulas que ponen, ellos dicen, ¿no? Marcan que siendo una cuestión electoral o social no intervendría el ejército. ¿Hasta dónde será cierta esa parte, no? No, esta ley da atribuciones muy precisas, es decir, si se considera que en una zona hay un conflicto, en automático se puede intervenir. De cualquier ámbito. Pues, así es. ¿Puede ser político también? De cualquier naturaleza. Pues recordemos en las elecciones, bueno, cuando fue la toma de protesta de Peña Nieto en el 2012, hubo conflictos en el centro histórico de la ciudad, hubo grupos vandálicos haciendo destrucción en muchas tiendas departamentales, y a lo mejor creo que es a lo que le tienen miedo, a que ese día haya conflicto, haya turbias, incluso hasta en el día de la elección. No creo, yo creo que va más allá de eso. No, yo creo que si fuera eso, el miedo, ellos están conscientes de que unos cuantos policías detienen en caso de que haya ciertos actos vandálicos. Yo creo que va más allá, ¿no, maestro? Va más sobre hacia un todo control. porque violenta los derechos humanos en todos los sentidos. En realidad todos tenemos miedo. Es decir, ya no salimos a la calle de noche, cuidamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ya hay un control social. La pregunta es ¿por qué además agregar el ejército? Cuando en realidad el ejército es el que debe salir de las calles. El ejército está para defender el país, por lo tanto, ese es su lugar. Y por otro lado, mejor consolidar a las policías para que hagan su tarea. Y eso significaría una limpieza que no se va a dar. A punto de irse Peña Nieto, ahorita estamos ya, como usted lo menciona, de caras a un proceso electoral en el 2018. ¿Cuáles son los resultados en derechos humanos que deja el presidente de la República? El saldo es muy negativo, es decir, un incremento en los índices de criminalidad, pero que no solamente es en delitos del Fuero Común o del Fuero Federal, sino que en un momento dado son, por ejemplo, los feminicidios. Eso que está a la orden del día. Sí, es decir, el otro grave problema es que la gente, como ya se dijo, no denuncia. Al no denunciar, pues obviamente no hay persecución de los delitos. Y entonces la impunidad es el otro problema, es decir, va aparejado, incremento en la criminalidad, más impunidad significa indefensión social. 106 mencionaban, 106 defensores de derechos humanos, ¿no? Así es, 106 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y 81 se encuentran en calidad de desaparecidos solamente en el sexenio de Peña Nieto. ¿Qué nos dan estas cifras? ¿Qué nos arrojan? Si agregamos los periodistas eso sí, muertos, entonces tal pudiera ser que es una mera interpretación, es decir, como ir preparando el terreno, el miedo, la inseguridad, no difusión de lo que pasa, defensores de derechos humanos acotados,
más la militarización del país. Entonces, Ese es como el moñito que ya que le quieren poner a toda la... Es como el cierre, El paquete. toque final. Pero Porque- bueno, recordemos que quien sacó a los militares de los cuarteles fue Calderón. Felipe Calderón en el 2006 con su famosa y fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Y ahorita me llama la atención que sea un diputado panista el que esté promoviendo esta ley de seguridad interior. Senador. Maestro, ¿cree que tenga que ver con la parte de las elecciones? Digo, se acerca un próximo ¿Qué periodo escenario- electoral. qué escenario nos espera? Habrá una relación entre esta ley y la elección. Digo, porque los números no le favorecen mucho al PRI. ¿Habrá fraude electoral en el 2018? antes de contestar eso, yo lo relacionaría con la privatización de los recursos naturales. Es decir, privatizar el agua, las concesiones de agua, por ejemplo, significa dejar a pueblos sin agua. Ya están concesionados. ¿Qué significa el que desaparezca la posibilidad de que una comunidad se quede sin agua porque se privatizó? La gente se va a inconformar. Las cascadas de agua azul, eso no fue falta de... No se abrió la... No, sí, ya se estaba privatizando. El río que desapareció en Atoyac. Así. Oiga, yo el otro día estaba... El socavón. El otro día estaba viendo un video... Perdón, pero entonces, ¿sí hay una relación, para terminar esa parte, Electoral, ¿hay una relación meramente electoral con esta ley? Sí, por ¿El supuesto. proceso de cambio? Sí, es decir, de entrada el contexto implica fortalecer las reformas de privatización de todos los recursos naturales, pero por otro lado, de cara al proceso electoral, intimidar, y eso reorienta el voto. Es decir, no votamos, no salimos. Oiga, ahorita Le que usted beneficia, tocó ¿no? el Le tema de beneficia la que no vote. privatización de los recursos naturales, el otro día estaba viendo un video de Gloria Álvarez, una chica que critica mucho a todos estos Guatemalteca, ¿no? líderes mesiánicos, y decía que hablamos de privatizar los recursos naturales como algo espantoso, ¿no? Pero decía que cuando se tomaban las decisiones sobre el petróleo desde los periodos de Lázaro Cárdenas, solamente un grupito de personas es el que toma las decisiones y no a mí no me consultan sobre qué se hace con el petróleo. Entonces, realmente privatizar los recursos naturales no viene desde que se empezó a expropiar el petróleo, por ejemplo. No, en realidad, si recordamos qué dio origen a la revolución de 1910, fue precisamente pobreza, miseria y no acceso a los recursos. Así es. Entonces ahí surge toda una propuesta de una constitución que garantice los derechos al trabajo, al agua, a la vida, a la comunicación y a una serie de elementos. Las reformas le quitan a la gente el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Pero no solo es eso, ya en referencia a los recursos naturales, es decir, el agua se le concesiona a la Coca-Cola y le compramos agua a la Coca-Cola, por mencionar algo. Y entonces, ¿qué pasa con el acceso al agua o privatizar las playas, por ejemplo? Pues solamente tener acceso a quien pueda pagar, ¿no? Así es. Es que Ahora, Pero hablando del perdón, petróleo nunca cuando- fue del pueblo, en realidad, porque nunca tuvimos nosotros acceso a decidir qué pasaba con el petróleo. Gran en parte del realidad. presupuesto para el gobierno venía del petróleo, por eso se dice que es de... ¿no? O sea, Sí, es decir, independientemente de lo cuestionable que pudiera ser el ejercicio de revisión, esos recursos se aplicaron para muchas cuestiones, digamos, del gasto público. No generará, por ejemplo, un mayor aprovechamiento de los recursos del país que como por sí solos el Estado no puede. A ver, lo que pasa, pero ¿por qué llegamos aquí? Porque decía que esas reformas, ¿no? Son las que dan origen a esta como le ley. entiendo, a ver, si a ti van y te quitan el agua del río Toyac, Ujú. ¿qué va a hacer la población? Pues por supuesto que se va a molestar. Entonces, ¿para qué es esta ley? Para someterlos. Para someter. Para ella, esa es la relación. Y ahí está con lo de la reforma educativa, pues digo, se derivaron miles de marchas, ¿no? Cientos de marchas de los maestros. Pues esta ley de la seguridad interior es el punto final De la para... reforma. Ajá. De ¿Ya? un proyecto de nación, del proyecto de nación de Enrique Peña Enrique Nieto. Peña Nieto. así es, pero que nace desde Salinas de Gortari. Ahí se da el origen de este proyecto que lenta pero inexorablemente se ha venido aplicando a la sociedad mexicana. Yo tengo una pregunta, digo, ahorita lo podemos hacer todos. Dentro de esta ley argumenta el buen funcionamiento de las instituciones, ¿no? Para preservar el buen Argumento para funcionamiento. preservar el buen funcionamiento de las instituciones.
en los números que decías, la población no ve un buen funcionamiento de las instituciones. No tiene confianza. Es decir, De hecho, la percepción de quién es la pregunta, ¿no? De hecho, se habla Bien de... Exactamente. buen Desde el funcionamiento de gobierno acuerdo de quién. o desde la Ajá. sociedad. Claro, Pero claro. de suyo violenta las mismas instituciones como el Ministerio Público. Es una institución que previa denuncia elementos de prueba, entonces inicia un proceso de investigación, desaparece de facto. Es decir, el Pues ejército es que- llega e impone lo que considere que es pertinente. Desafortunadamente las autoridades como que no entienden ese concepto totalmente de su responsabilidad y sus atribuciones. Diría Guillermo O'Donnell que la democracia incluso es el horizonte al que uno no puede llegar. Entonces es algo que no nos van a cumplir, y por eso delegan con esta ley de seguridad interior sus facultades que en la Constitución las tenemos, las pasan a lo que es el ejército, y ese instrumento también lo comunican, como lo habíamos dicho, a los gobernadores, a la Cámara de Diputados, al Senado, a los gobiernos municipales. Y de cierta manera no se vuelve como una ley anticonstitucional, si no me equivoco. Así es, incluso muy cuestionada por Amnistía Internacional, incluso por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así es. ¿Qué dijo la ONU acerca de...? Envió una carta al presidente del Senado y a todos los senadores que forman parte de esa comisión, a título oficial desde las Naciones Unidas, cuestiona que esa ley en 14 rubros hay una ambigüedad en conceptos, viola el principio de necesidad, hay un papel indebido de las Fuerzas Armadas, somete a la autoridad civil al mando militar, hay una ausencia de controles, de políticas de fortalecimiento de las instituciones, hay una indebida regulación del uso de la fuerza, de la protección y garantía de los derechos humanos, afecta la protesta social, no es transparente, lesiona la autonomía, es inconstitucional y además inconvencional, y a su vez en el ámbito de excepción del derecho procesal administrativo también lo violenta. Hay una ausencia de explicitud de los principios rectores, es decir, violenta el sistema jurídico mexicano, violenta los derechos humanos y pone en alto riesgo la seguridad social. Yo tengo una pregunta, aquí ¿no hay asesores en el Senado? Lo que Por pasa es supuesto que que eso lo sé. no es accidental, es parte de un proyecto Claro. político. Ese es, lo mencionaste, es lo que hace culminar una propuesta de control y sometimiento Entonces, social. ahí también va una pregunta que yo misma me hago y les hice hace rato a mis compañeros. Entonces, si vamos a delegar responsabilidades a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Nacional, ¿por qué vamos a seguir pagando de nuestros impuestos para mejorar a la policía, para pagarle a los fiscales que no resuelven todas Cuando las ya no va a ser denuncias Cuando de ya no va a ser de desaparecidos? Entonces, ahí yo me pregunto, ¿para qué va a servir esto? ¿Para qué vamos a seguir manteniendo más? Y se va a postergar todo este modelo de profesionalizar la policía. Si ahora los nuevos policías van a ser militares y los policías, que según son policías, ya no serán policías. Lo que pasa es que ahí pusieron, Tengo un dos candado, preguntas, no, pusieron un candado dos que- preguntas y permítame, ahorita. en el que no pudo durar más de un año esta situación de emergencia. Pusieron un candado Es una que- justificación. Ajá, una vez que se declara, no puede durar más de un año que los militares estén afuera. Pero sí dice que las fuerzas municipales o estatales deben acatar las fuerzas de los militares. Entonces, Obedecerlas, ¿no? ¿dónde dejas al Estado, a la policía? Hacerse de lado. Vamos, dos preguntas, ya que ahorita... Dice Julio Báez, hace ahí un resumen, pero las preguntas en concreto son: ¿la violencia la genera el ejército o los civiles? Creo que hay una confusión ahí, ¿no? Digo, no estamos en contra del ejército. No, No, pues no estamos en contra del ejército. Entonces, su pregunta: ¿la violencia la genera el ejército o los civiles? Y la otra es: ¿los panelistas recuerdan el por qué desapareció la Policía Intermunicipal de Jalapa? Es ahí donde se hace necesaria la participación del ejército. ¿Por qué la primera pregunta, maestro, es: ¿la violencia quién la genera, el ejército o los civiles? Yo creo que... Todos. No, Sí. Hay una violencia social y hay una institución que debe investigar, que debe probar las responsabilidades penales y debe haber una sentencia.
Entonces hay una policía que previene, hay una policía que persigue cuando se demuestra que se cometió un delito. Se violenta ese proceso al momento de que se le quita al ejército la razón de ser, que es la defensa de la patria, y entonces se le coloca en una posición de policía. El ejército no está preparado para actuar con civiles. El enemigo no es su propia población, es defensor de la gente. Y entonces está entrenado para el uso de la fuerza, aplica la fuerza y vemos los resultados. Pero y la otra ahí pregunta, entre ¿quién genera la violencia? ¿Quién cree usted que la genera? ¿Si el ejército los civiles? o los civiles? No creo que sea mal. Ante una violencia social hay una respuesta de violencia militar. Ambos entonces se complementan. por Porque así de cierta manera fuerzas al ejército un papel que no le corresponde. Ahora, Así no va a nos haber referimos confusión, una precisamente facultad, ¿no? Que no le a quien toca. toma las decisiones, yo creo, ¿no? A quien toma las decisiones, y ¿sabes qué? A ver, este grupo de ejército va y va a someter y va a diluir o va a detener a esos manifestantes. Es que al final Yo ellos creo que también es quien toma las reciben decisiones. órdenes, ¿no? Exactamente. Digo, el ejército, Obedece. digo, los soldados rasos no son los que generan la violencia. Pero bueno, recordemos que los militares no nacieron para eso. Como se explicaba, ¿no? Y la otra dice que si recuerdan de la por qué policía desapareció la Policía Intermunicipal de Jalapa. Pues porque estaba llena de corrupción, ¿no? Por eso desapareció las policías municipales. Y porque violentaba los derechos de las personas. En un momento dado parecía muy ligada con la criminalidad. Con un ¿Y en, ese narcotráfico. entonces, ¿Y en esos casos no tendrá la razón de llegar el ejército? No. Hay una institucionalidad jurídica que establece si hay corrupción, se les suspende, se les procesa, se les somete a un juicio, sin violentar los derechos, pero aplicándole la justicia. Si es una falta de capacidad de los gobiernos, es decir, entonces, como decíamos hace rato, volvemos. Como no, si no funcionó No puedo, 2, 3, 4 yo policías, gobierno no puedo. ahora el ejército no, porque si no después, si no funciona el ejército, ¿qué vas a hacer? Pues, se Pues supone no, o sea, el creo que hay que ejército poner de no puede abajo. funcionar, ¿no? El problema es de abajo. El problema es con esa policía intermunicipal, capacitarlas, ¿no? Si no capacitamos a los policías, y esa va a ser tu justificación para que llegue el ejército, creo que no va por ahí la cuestión. No, está bien planteada la estrategia. No. Es muy ambigua de todos modos. O sea. ¿Tenemos más comentarios? A ver, por el momento ese y... Son muy largos. Oyéndolos y viéndolos, la pregunta es, ¿quién trae la mejor propuesta? ¿Quién? Porque si ustedes mismos están dando la razón en cuanto a la fallida política desde Fox hasta Peña Nieto, ¿quién debe ocupar la silla presidencial con decoro? Bueno, sin engaños, sin mentiras, sin aprovecharse de la ignorancia de los más necesitados, llaman a un hombre populista o mesiánico que sabemos es AMLO, según mucha gente, y entonces, ¿qué candidatos nos muestra la mejor opción? Que el mismo estado de Veracruz es un estado lleno de corrupción, simplemente un asco de cúpula política. Comentario de Michelle Trujillo. Mira, pues yo creo que primero hay que separar. O sea, no puedes también decir que meterte ahorita el tema electoral y si no, pues entonces porque la propuesta electoral, la propuesta de la ley de seguridad está mal, entonces hay que votar por Obrador. Yo creo que no se tiene que politizar, sin embargo, pues tampoco es algo que haya que... ¿Va dirigida para Obrador? No, va más allá. Va más allá. Va más Afecta allá. a toda la sociedad, todos. Aunque más Obrador lo tomó allá como el bandera. planteamiento político. Es una declaración de guerra contra los propios mexicanos. Dice, por ejemplo, cuando quien se dedica a impartir justicia la corrompe, y en estos casos donde vemos que hay exsecretarios detenidos, ¿no? Que se supone debieron haber estado aplicando la ley y ellos mismos la corrompen. Y por ejemplo, ahorita la semana pasada decía Andrés Manuel, ahorita que tocaron el tema, amnistía a los narcotraficantes. ¿A dónde quiere llegar? Bueno, realmente nunca mencionó el asunto de amnistía. Cuando surge la controversia nos obligamos todos a revisar qué dijo. El planteamiento, según mi comprensión del asunto, es que hay que detener la violencia en cualquiera de sus formas, porque la práctica política de los últimos sexenios ha sido fomentar y multiplicar la violencia. ¿Qué significa? Revisar, es decir, primero no significa impunidad. Es decir, No es no un hay que pacto de sentarse impunidad. con alguien que ha cometido delitos y decir no pasó nada. No, hay que cumplir la ley. No es un Pero- indulto presidencial, ¿no? No, no. En lo que yo entiendo, no. Pero sí hay que mencionar que sí lo dijo, porque yo estaba leyendo el video y en la parte dice que... ¿Leyendo o viendo? Viendo, perdón, el video y dice que de su documental y dice que van a analizar todas las estrategias y dice desde luchar contra el crimen, algo así, hasta una amnistía, hasta lograr una amnistía.
Pero- Ese fue lo que causó. Ciertamente no hizo la propuesta, porque nunca dijo él, voy a hacer de ser presidente una amnistía con el narcotráfico, pero sí mencionó la palabra, es lo que yo Pero creo no que la nos relaciona aclara. con narcotráfico. Si Es que la le propuesta. habían preguntado sobre el narcotráfico y le preguntaron qué haría para acabar con el narcotráfico y esa fue su respuesta. Entonces, en concreto, ¿qué fue? Ya me hice bolas. Es que le preguntaron qué haría para combatir el narcotráfico y respondió diciendo que va a analizar todas las opciones, desde combatirlo hasta una amnistía, refiriéndose a la Pero pregunta es que le que habían la hecho. amnistía Pero es- nunca lo especificó como una propuesta, o nunca dijo si les iba a perdonar o si esto, pero eso fue lo que causó la Pero, controversia. a mi parecer, el concepto que tengo de amnistía se puede aplicar en diferentes formas, con diferentes casos. Desde las mujeres que están encarceladas porque se las agarraron con el paquetito de marihuana porque se lo sembraron, para poder decir, y de cierta manera hasta llegar a grandes alcances en negociaciones con ciertas personas para poder obtener información que favorezca combatir la Bueno, corrupción. pero legalmente no puede Son casos especiales. negociar con oficialmente. No, con él no lo va a hacer narcotraficante. personalmente, claro que no. Si lo va a hacer a su criterio, le va a decir, pues, Ahora, bajo un consenso, perdón. Mencionó, a ver, el consenso y primero están los afectados. Y eso lo dejó claro, ¿no? O sea, si el afectado dijo, tomando en cuenta los afectados, ¿no? No es así de que yo diga, sabes que estás perdonado, ya eres Eres ya santo hijo y de puro. Dios. No. Inmaculado. Es un proceso, ¿no? No sé Bueno. si eso fue. Bueno, en su opinión, ¿cómo ve esta Pues lo vemos muy tranquilo, ¿eh, maestro? esta acción de López Obrador de su estrategia de paz? En principio me parece que es importante considerar que es necesario detener la violencia. Y detener la violencia implica que todos nosotros también tengamos participación, que recuperemos la vida colectiva. Es decir, vivimos en una sociedad que nos ha individualizado. Y en esa lógica pensamos en nuestro problema, no lo vivimos, lo vivió el vecino, pero hasta que nos toca reaccionamos. Entonces, generar una respuesta social que detenga la violencia, que detenga la criminalidad en la medida de las posibilidades, es decir, si nos cuidamos, denunciamos, checamos que se persiga y presionamos para que se haga justicia, entonces es una manera de poder intentarlo, pero realmente yo creo que es un compromiso para todos, incluso la modalidad en que se haga, si nosotros consideramos que esa posibilidad del perdón no es adecuada, tenemos que presionar para decir no va por ahí. Entonces, recuperar Participar. la acción social desde nuestras posibilidades en nuestro entorno. Pero, maestro, ¿no cree usted como que conforme avanza la sociedad y los problemas sociales también avanzan, la sociedad no cada vez está como más indiferente? Como lo dice usted, pues mientras no me pase a mí, Individualismo. mientras no me toque a mí, cierro mi casa, me encierro y mientras a mí no me pase, pues que se joda el vecino, De hecho, ¿no? se habla que 3 de cada 10 personas se declaran antisistema, que no quieren saber nada de lo que decide el gobierno, no quieren involucrarse en las actividades políticas porque dicen que están totalmente corruptas. Se están validando elecciones con el 50% de los votantes. Podemos llegar a cuestiones peores a las que vimos actualmente, digo, porque O menos. actualmente hemos visto manifestaciones y ha llegado la policía, ¿no? Ha llegado la policía y a ver, ábrelos, ¿no? Digo, no tan grave que lleguen los militares y que los detengan, se los lleven, pero ya ha habido varios, por ejemplo, el caso del sexenio anterior con los abuelitos, con los pensionados, ¿no? Yo estaba en la marcha. Ah, ¿usted estaba? Ahí ¿Le estaba, tocó? soy jubilado. ¿Le tocaron los garrotazos también? No, pero sí mis compañeros de enfrente. Sí. Ahora, digo, ese es un ejemplo de esa ley. Esta ley favorece esa posibilidad. De Al agredirlos. no haber una orden, una investigación, pueden llegar a Quítalos. sofocar un conflicto de cualquier manera que incluye la violencia. Oiga, maestro, ¿no es un poquito lo que pasó con Yunes, por ejemplo, ahí en la secretaría, con esta chica de nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Topacio? De ley, De apellido Topacio, que estaba bloqueando un carril y que de repente llegó la policía y se la llevaron. Y ahorita creo que va a enfrentar un proceso de 4 años, ¿no? Encarcelado. Pero también tenemos que ver, digo, no estoy en contra de ella ni a favor, ¿no? Pero hay que ver unos movimientos genuinos
Por ejemplo, la marcha de la universidad, ¿no? Por el presupuesto, la marcha de los pensionados, comparando a otras marchas. Digo, tampoco estoy a favor ni en contra. No, pero yo Los voy al punto que cardenistas. es una manifestación al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas con es una diferentes motivos y diferentes formas, pero es una manifestación. Lo que pasa es de que con ella ya había habido muchos excesos, llegaba con un grupo al área de la oficialía mayor, incluso le dio de cachetadas al oficial mayor. Le tomaban la oficina, fuertes declaraciones. es decir, sí violentó muchísimas cosas. Ella la le tocaba. Sus guajaras. Para no entrar en eso, digamos, justificó Sus pollazos. su detención. Volviendo un poquito al tema de la Ley de Seguridad Interior, uno de los artículos dice que que el ejército, mediante cualquier medio, puede conseguir información de forma lícita, que muchos lo han interpretado como un espionaje. Y la verdad, yo sí creo, por ejemplo, que sí, pues lacera varios derechos humanos al darle a las facultades al ejército de espiar. Además dice que las instituciones y demás órganos deben, si el ejército lo pide, darles información. Así es. Y eso, se me hace algo que habría que ponerle mucha atención, porque tanto política como en muchos aspectos pues es increíble que se está haciendo Ahora, esto. el problema no es, desde mi punto de vista, el problema no es que tengan la información. Sino para qué la usan, Exactamente, ¿no? Y que no, No, las a eso me El refiero. uso. A eso me refiero, Pero que el al tener información. procedimiento de La tomar adquisición de los nuestra datos. información, eso ya es un ilícito, es Entonces, una irregularidad. imagínate que tú, por ejemplo, que estás organizando una marcha y que entonces el ejército Yo nunca he organizado marchas, te ¿por qué me localice. señalas? Si has participado. Supongamos que- A ver, por favor, supongamos corre las que- imágenes. La Federación de Estudiantes. Supongamos que sí, pero no. Y que bueno, Supongo que sí, pero no. estás organizando tú. Amnistía para Para Charlie. Juan Carlos. Al revés, supongamos que no, pero sí. Y que estés, por ejemplo, organizando una marcha y que entonces el ejército te localice como líder y que entonces pueda obtener información, supongamos, de tu Facebook, de tu teléfono, de lo que Sí, sea. ya cállalo, ya cállalo. No, Eso no pero- soy yo. Pongamos otro escenario. Somos de varias comunidades y de repente perdemos el acceso al agua. Entonces decidimos organizarnos, nos comunicamos en las distintas comunidades. En automático hay un monitoreo. Y entonces identifican quién está organizando, qué se va a organizar, y desde satélite perfectamente se puede ver la movilización. Entonces entra Claro. directamente y se detiene, se impide y además pues se priva de la libertad a quien se considere necesario. Incluso para exigir el mismo derecho a la educación en las zonas rurales, hay lugares en donde las mismas localidades, comunidades, cierran las carreteras, cierran caminos, cierran entradas de las instalaciones para exigir que haya maestros. Porque como lo sabemos, también una de las instituciones más corruptas son los mismos En Veracruz hay sindicatos. 2 escuelas hay maestros. En casi ¿Cómo todas. sabes? ¿Cómo sabes? No, y lo decimos porque, bueno, mi padre es supervisor y le ha tocado calmar esos disturbios de las personas que exigen su derecho a la educación. Más bien esta ley no es de seguridad interior, sino es de control interior. Control. Podría interpretarse así. Otro tema también de la ley dice que puede hacer marchas, ¿no? Pero ocultaron la parte de qué es una marcha pacífica, porque dice que pueden hacerse manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas, pero el concepto de qué es una marcha pacífica está dentro de la ley de seguridad nacional. Y hay que cabe recordar que esta ley de seguridad nacional solo tiene acceso el presidente y quien el cargo que ostenta ahorita Soberón. Entonces, si tú haces una marcha, entonces es una marcha pacífica. ¿Soberanos o Cienfuegos? Cienfuegos, perdón. Y tú puedes decir, es una marcha pacífica, y te van a decir no, porque estás violentando el artículo que está dentro de una ley que tú no puedes ver. Entonces sí ocultaron esa parte de qué es una marcha pacífica. Ahorita no podríamos decir nosotros. Queda que es una criterio marcha también de pacífica. ellos, ¿no? Ellos también Pero- podrán Y decir... está grave. Ahí es está la grave. violación de los derechos humanos. Y es grave porque tú no estás conociendo una ley que te está rigiendo a ti. De hecho, es uno de los puntos de la carta que que mandó las Naciones Unidas sobre la ambigüedad de conceptos que hay en la ley. Exactamente. Ese es lo que tu planteamiento iba. O sea, podemos decir que nosotros estamos haciendo una marcha exigiendo nuestro derecho al agua. Pero si el presidente no le Pero parece. si el presidente municipal, Dice que somos gobernador, exagerados, ¿no? dijo que somos radicales. Que sí que tenemos somos- agua, Ajá. Te van que a nos mandar- surten cada te van a 15 mandar- días. te Pues van a de lo mandar el contrario, ejército. nos pueden agredir. Incluso Maestro, se elimina el principio de negociación. Es decir, el Estado tiene la obligación de llegar con la gente que exige un derecho, negociar
y hacer propuestas, pero si no responde, si no resuelve, la gente se queda igual. Entonces elimina también esa posibilidad. Pero si es ahí donde vienen también las normas bajo las que se rige el ejército. ¿Cuál es la norma que van a aplicar? ¿Se van a aplicar a los manifestantes la norma civil o van a aplicar la norma militar? Ahora, entonces ¿qué sigue de esto? ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde o qué deberíamos hacer, no? Más bien. ¿Qué le toca a la Para ciudadanía? presionar al Senado, creo que es el único paso. ¿Y cómo? Yo creo que esto lo va a aprobar el Senado. Sí. ¿Usted ve que sí lo apruebe? Sí. Sin embargo, la gente de todo el país poco a poco va a cuestionar. Las universidades lo están haciendo, la Ibero lo está haciendo, por ejemplo, planteando claramente la violación de los derechos. No solamente ya son organizaciones civiles de derechos humanos, sino en general la sociedad lo está cuestionando. Y eso sí puede llevar a un punto de conflicto. La pregunta, ¿por qué hoy se pretende llevar al punto de conflicto en diciembre, a unos meses de las elecciones? ¿Qué pasaría si se aprueba la ley y llega un personaje contrario como es Andrés Manuel? ¿Contrario al Pues, gobierno actual? Contrario a la ley. Claro, contrario al gobierno actual. Yo creo que quien esté en contra de ese tipo de excesos tendrá que modificar, eliminar esta ley, buscar los mecanismos para hacerlo, recuperar la constitucionalidad y la legalidad. Lo que estamos pidiendo es legalidad. Okay. Bueno, usted en su, digamos, conocedor de este tema, en vez de aplicar una ley de seguridad interior, ¿cuáles son las estrategias que el gobierno federal Lo alterno, debería aplicar para que sea eficiente el reducir o combatir la inseguridad o fomentar mejor participación en nosotros? Empleo. Es decir, el problema social que genera la violencia es la falta de acceso a un ingreso. Al no tener un ingreso, se incrementa Se buscan oportunidades. una cantidad de problemas. Por ejemplo, el hecho de que tengo familia, pero me quitaron el empleo. No tengo acceso al empleo en automático. ¿Qué hago? O me voy de vendedor ambulante o me asocio con el crimen organizado. Por ejemplo, en Jalapa tenemos casos donde a la señora que acaba de salir del súper solo le roban la bolsa del mandado. Se liga con el hambre también. Es decir, se han incrementado los problemas sociales, hay que resolver los problemas sociales, hay que negociar y sobre todo recuperar el concepto de justicia. Desde el principio Un tendrían que haber estado- hecho las cosas un bien, estado ¿no? fallido. Para que no se causara esto, tenían que haberse hecho las cosas bien desde hace 6 años. Un último comentario, una opinión y comentario, opinión y pregunta, y pasamos a la regadera, ¿les parece? Marta Rizzo, es un tema muy interesante que tocan nuestros jóvenes. Como ciudadanos debemos estar muy informados para saber hasta dónde es viable vivir en una sociedad militarizada y con nuestras garantías individuales cortadas. Conscientes estamos de que los momentos que estamos viviendo y que es necesario tomar medidas fuertes, pero ¿hasta dónde estamos expuestos? Porque muchos ya no marchan, muchos ya no lo van a exigir por miedo, ¿no? Por miedo. Ajá. Entonces, Es ¿hasta que dónde? no es solo el ejército, también es el crimen organizado. No se resuelve el problema del crimen organizado. Se va y a además postergar. entra el ejército. No se ha se resuelto, podría se va a resolver. agravar. Crimen organizado. Sí. O sea, porque pues es un problema que Con Ya vimos voluntad que política. atacándolos no se solucionan, no se acabó. realmente es cuestión de Porque voluntad. ahí debería intervenir el ejército, Por ejemplo. ¿no? Pero No fue sé lo que hizo, si- fue lo que hizo Calderón y Derramó mucha sangre y hubo matanzas que no se debieron haber, donde que no eran narcos. yo creo que se tiene que atacar, algo que no va a llevar un sexenio, yo creo que es algo que va a llevar mucho claro, más tiempo y se tiene Gradual. que Es empezar un problema por la educación. Se quitó, por ejemplo, en el tema de educación se quitó la materia de educación cívica. Y a mi Eso parecer menos. es algo que sí, Sí, que sí era se está- necesario. se quitó ¿En historia, qué nivel? se está Porque quitando todo. en secundaria sí se lleva. ¿Dónde se quitó? Y pues eso fue ¿En tu escuela? No, como crees, yo sí la tengo. En la UB. No, pero ¿en qué nivel? O sea, Se había planeado que se iba a quitar la educación cívica, ¿no? En la primaria. primaria y Porque, secundaria, bueno, en segundo año de secundaria sí se lleva la asignatura de. Sí. Pero en la ética primera y secundaria se iba a valores. quitar y se tiene que empezar por el tema de educación, es decir, estás tratando de convencer a los adultos de que no se metan al narcotráfico, pero a los niños, a los que apenas van, no se les esté educando para que cuando lleguen a ese tipo a esa edad no caigan en el Bueno, es que te voy a decir una cosa, la escuela no enseña valores.
Los valores se enseñan y se aprenden en la casa. La escuela los refuerza nada más. Sí, por supuesto. No estoy diciendo que sea responsabilidad de la escuela, pero se tiene que solucionar el problema del narcotráfico desde el tema de la escuela, desde fomentar empleos, desde fomentar incluso en instituciones fuera de las escuelas también que fomente el Estado los valores, no nada más un tema de la escuela. Vamos a la regadera, ¿les parece? Vamos a pasar a la regadera. Vamos a pasar a una sección más tranquila. Bruno le va a leer unas preguntas. Son de cultura general, para relajarse, porque los veo muy tenso a todos. Son fáciles. Vamos a aplicar ciertas dinámicas para Son ponernos unas en preguntas, ambiente. ¿ya las tienes? Ya ahí están. ¿Son las correctas o las incorrectas? ¿Tú me las diste? ¿Son las difíciles o las fáciles? ¿Cómo que Son te las dio? fáciles. ¿Cómo que te las dio? Ahí me las pasó. Son las fáciles. ok, las preguntas. Se las fáciles, Pues, ¿qué otra cosa pensaste? No sé. Bueno. A ver, maestro, ¿son de verdadero y falso o correcto? No, ¿Opción múltiple o abiertas? Son opción abierta. 1. Reptil cuya piel cambia de color. Ay, pero pues, es que no son muchos. No, son de opción ahí, dice. Bueno, pero está fácil. A, iguana. B, camaleón. Camaleón. ¿Qué pasó con tus preguntas, Juan Carlos? ¿Cuándo Ay, las Juan hiciste? Carlos. Vamos a ¿Cuándo las las hiciste? palabras, vamos a las palabras. ¿Cuándo las hiciste? Ya. A ver, vamos a ver si la que sigue quiso Juan Carlos. A ver, última letra del alfabeto griego. Omega. A ver, no la leas. No se la Omega sé. o Z. No, así no se leen. no. A ver, así no se leen, maestro, léelas. Es ¿Cómo alfa y quieres que se omega, las ¿no? hizo tus Principio y fin. preguntas? La última me da miedo. A ver, la 3. Sucesor de López Portillo en la presidencia. A, Carlos Salinas. B, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Correcto. 4. Teotihuacán significa A, ciudad de agua. B, ciudad de los dioses. Ciudad de los dioses. Correcto. 5. ¿Dónde se encuentra el Museo del Louvre? A, París. B, Madrid. ¿Museo de qué? París. 6. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es A, ley de las proporciones definidas. B, ley de la conservación de la masa. Es física cuántica. Física básica. ¿Cuál es? B, ley de la conservación de la Conservación de materia. la materia. La 7. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? A, suma de todos los lados. B, suma base por altura entre 2. Base por altura. Correcto. La 8. Presidente que expropió el petróleo. A, Lázaro Cárdenas. B, Adolfo Ruiz Cortines. Lázaro Cárdenas. ¿Habrás unas más fáciles, Juan Carlos? Sí, Más todas. difíciles. Bueno, Yo las 9. Aquí, producción. Charlie. Oye, pero a ver, Ya, pregúntale. las de matemáticas no se las sabían. Apachúrrele el Las de cuello. matemáticas no se las sabían. ¿Cuál? Las de matemáticas no se las sabían. matemáticas? Ahorita hay de matemáticas. No hay ninguna de Ni yo matemáticas. tampoco. ¿Cómo de que no? La de Bueno, a la ver, base por altura la del 9. triángulo. La 9. Primer presidente de los Estados Unidos mexicanos. A, George Washington. De los Estados Unidos americanos. No saben ni leer. A, George Washington. No, Es que, ¿por qué? O mejor hubieras preguntado de México. ¿Por qué Estados Unidos? Le quitaron ética y le quitaron español. Ay, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde estudias? ¿Dónde estudias? En la Universidad de Jalapa, ¿por qué? Ah, pues bueno. A ver, dile algo, a ver, diles algo. No, no. Primer presidente de los Estados Unidos de América. A, George Washington o B, Abraham Lincoln. George Washington. Correcto. La última. El libro de Pedro Páramo es el autor. A, Gabriel García Márquez o B, Juan Rulfo. Juan Rulfo. Correcto. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar a las A las palabras, a las palabras. Es ¿Cuántas? asociación 9, de ¿no? palabras. 8. ¿Cuántos Sacó 9. minutos 9, por 8. cada palabra? 9. Son 10 preguntas. ¿Cuántos No, minutos ¿cómo que para minutos? Rapiditos. No, rapiditos. lo más rápido Es un posible. ejercicio de agilidad mental para vamos a ver qué Solo tal una corre el balón. palabras. Una palabra más. No se puede decir la luna, Ah, sí. el sol. Tiene que Mire, ser sol, luna. este va a medir si dice la verdad. Tómelo. Ah, ya eras de hace O rato. sea, pero da ya. toques. Sí, da toques. Entonces, Bueno, muy bien, empezamos con la primera. Pero no te las vea, no te las vea. Ya te aventó todo. Ley de palabras, seguridad no las- interior, Peligro. igualdad de género, Necesario. democracia, Un gran deseo. En una palabra. dictadura, Deseo. deseo, dictadura, Sometimiento. diputados, Perversión. Estado, Ya, Físico, político. desarrollo social, Obligación. educación pública, Pertinente. parlamentario, participativo, Ahora. plurinominal, Ayuda. presidente, Ups.
Barrales, Desconocida. gobernador, proselitismo, Pollos dormidos. Apoya. pueblo, Manda. gasolinazo, Indeseable. informe de gobierno, No cree. Increíble. PAN, Café. PRD, Morena, Morena. Sí. PRI, Ahí sí. Obsoleto. Peña, Despeñadero. MIT, Desconocido. AMLO, Anaya, Canalla. jóvenes, Futuro. chiquillunes, Ups. Sí, ya la refirió, Duarte, Corrupto. Margarita Zavala, Ingenua. Norberto Rivera, Nefasto. desde el cascarón. Importantísimo. Muy bien, felicidades. Oye, dile Duarte y fíjate lo que te contestó. ¿Qué dije? Padrino. Nada más allá atrás. Jamás. No. Abundancia. No merezco Y abundancia. volviendo un poquito al tema, díganos desde su punto de vista, ¿qué Ya podemos nos vamos, hacer? Bruno, no se imprudente. La calificación, la hay que- La calificación. Hay que dar la calificación, calificación. espérate. 9 La también. calificación. ¿Calificación, Charlie? 9. ¿Ya? 9. ¿9? 9. Yo le voy a dar un 8.5. Un 8.5. Para que esté. Pero promedio igual. Ni porque está de tus aliados. Bueno, platíquenos. No que era amigo, Charlie. ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía, ya que no podemos nosotros votar en el Senado? ¿Qué es lo que podemos hacer para detener esta ley? Romper el miedo. Organizarnos. Crear mecanismos y estrategias de participación para proteger nuestros derechos, es decir, los vecinos, unirnos, cuidarnos, recuperar las instituciones que perdimos, desaparecieron los sindicatos, organizaciones que defendían nuestros derechos, entonces generar nuevas formas de organización y en la vida económica, cooperativas. ¿Cree usted que debamos salir a marchar teniendo ya la aprobación encima? La marcha no resuelve. Entonces sería organizarnos, prepararnos para lo que viene, ¿no? Así es. ¿Cómo ve al Estado en marchas materia no. de derechos humanos? Hay una constante e implacable violentación de derechos humanos por parte del Los Estado. comentarios, por favor. Saludos desde Monterrey, desde Pánuco, Michelle Saludos. y Jesús. Y tenemos otra pregunta. Saludos a Michelle, por cierto. Es que no alcanzo muy. Aquí está. Dice, retomando la pregunta del panelista, ¿por qué no hay maestros y médicos en ciertas comunidades? ¿Por miedo al ejército o miedo a civiles? Yo creo por medio de la delincuencia, escuchamos ¿no? ahorita al dirigente de la sección 32, ¿no? Pues Inseguridad los sería- maestros están pidiendo Cambio de zona. cambio de Sí, zona. la respuesta es inseguridad, básicamente. ¿Y los médicos en Coaxacualcos o dónde Igual. fue? Ajá. También. Igual se vive. Sí, por el la problema misma. de la inseguridad. De allá no es un problema ni de civiles ni de. Ahora, pero tampoco Militares. tampoco podemos estar bajo esa circunstancia. ¿Cómo vamos a dejar a ciertas zonas desprotegidas, a unos sin educación y a otros sin salud? ¿No? Algo En realidad anda. es responsabilidad del Estado dar los Exactamente. servicios de Garantizar. salud y educación. Exactamente. Garantizar. Digo, ahí el Estado está Faltando. faltando en Ese esos dos principio. puntos. Allá hacen falta drones. Así es. Que revisen, que ¿Dónde? vigilen. Maestro, para concluir, ¿con qué podemos cerrar? ¿Un llamado, unas acciones, unas recomendaciones? Para los que nos están viendo. Primero que esta tarea que ustedes empezaron de reflexión es muy importante, llevarla a otros ámbitos, es decir, la capacidad de análisis es la que nos está quitando la televisión, es la que nos está quitando la falta de reflexión, entonces ustedes están sembrando una semilla, hay que multiplicar la semilla a nuestros escenarios de vida, la familia, la escuela, el trabajo y buscar formas que no nos conviertan también en generadores de un conflicto, pero sí organizativas que nos ayuden a manifestar que no queremos que se militarice el país, no queremos que se violen los derechos humanos, queremos que nos devuelvan los derechos violentados. Una última Ok. pregunta. ¿Cree usted que el voto de castigo en 2018 es una alternativa? Yo creo que ya no hay Podría voto de ser. castigo. Pero sí La cree- elección pero- pasada fue muy clara.
ante la inseguridad, la gente asumió el riesgo de votar y decidió votar por el partido que quiso, y en esa lógica asumió el riesgo y votó. Es decir, en mi opinión, desaparece el voto de castigo. Ya es la decisión, quiero un cambio y yo creo en este partido y por ese voto. Pero yo creo que sí influirá, ¿no? Yo creo que va a terminar influyendo, desde ahorita se ve, ¿no? Por supuesto, la tendencia es muy clara. Perfecto, maestro, pues si no hay más que comentar. Pues por parte, Chicos. De Amnistía, sí, cierto, nos pertenece comentaba que usted participa y forma es parte activista de Amnistía Internacional, Así que es. de cierta manera varias organizaciones se han solidarizado con la sociedad mexicana para abrir esa oportunidad política de echar para atrás esta ley que de cierta manera es una amenaza latente. Amnistía Internacional, ¿qué apoyo o qué Pronunciamiento. En pronunciamiento nos va principio, a dar? la sección México de Amnistía Internacional emitió ya varias declaraciones argumentando de manera muy clara y precisa que esta ley violenta los derechos humanos, exigiendo que no se apruebe, incluso con una serie de campañas, entre ellas las cartas dirigidas al Senado para que no aprueben esta ley. Perfecto. Bueno. Pues nos vamos un poco medios tristes, pero esperemos si no... Preocupados, Sí, yo creo, no, ¿verdad? porque a varios de aquí les gusta marchar, Eso sí. Creo yo. A los maestros, a los Eso se nos van a maestros. llevar. Maestros, a los Y no estudiantes. precisamente aquí al Callejón marchan, no, marchan. Vamos a defender los A derechos tomar de la las educación clases. pública de calidad. Perfecto, Bueno, pues pues- muchísimas gracias, maestro. Gracias a Gracias, ustedes. maestro, por estar con Y nosotros. son la semilla de la reflexión. Muy bien. Muchas gracias. Sí, seguiremos. Les Esperemos dar frutos. agradecemos Buenos, porque nos sí. hayan seguido en esta emisión desde el cascarón, donde ya estoy como Sammy. Eso es todo, amigos. Eso es todo. No, síganos por Teleclick y Al Calor Político y desde el cascarón. Apoyen a la participación ciudadana. Hagan este ejercicio sus comentarios. de reflexión, con sus comentarios. Sugerencias. No se limiten en opinar y participen. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Teleclick. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Él dice que venía de Julio Baez y Apoyito. Michelle estaban participando mucho. Él nada más viene le di de como dos Apoyito, ¿no? De declaraciones. apoyitos. Julio Baez y Michelle. Ah. Él es de allá de... Sí,